Bienvenido a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y te doy la más cordial bienvenida el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con las dispensaciones bíblicas. Este tema es muy interesante y va a ser de mucha edificación para la Iglesia, para toda persona que no conoce a Cristo o que no conoce nada acerca de la Biblia, porque nos va a ayudar a entender qué son las dispensaciones bíblicas. ¿Qué es este tema? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Si está en la Biblia o no está en la Biblia. ¿Para qué nos sirven las dispensaciones bíblicas? Y las dispensaciones bíblicas son periodos de tiempo en la que el Señor trabajó de manera diferente desde Adán hasta los últimos días. Tiene el Señor para trabajar de maneras diferentes con cada periodo de tiempo. Así como trabaja con cada uno de nosotros de manera diferente, esas dispensaciones, esas formas de que el Señor trabaja con cada uno de nosotros es de manera muy particular. Y lo vamos a ir desarrollando este tema, porque de esta manera vamos a entender cómo trazar bien la palabra del Señor, cómo dividirla bien y cómo usarla bien, para que tengamos una idea clara en cuanto al estudio de la Biblia. Ok, pues vamos a empezar. Primero que nada, vamos a ver qué es lo que dice el diccionario bíblico acerca de la palabra dispensación. La dispensación viene del griego oikonomía. Oikonomía significa literalmente administración de una casa, una economía, y de ahí un trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Lo voy a repetir, y de ahí un trato ordenado con los hombres, por parte de Dios, en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. El diccionario teológico dice lo siguiente: dispensación es el término que se deriva del latín dispenso. Tiene que ver con administrar como mayordomo, que es la traducción del griego oikonomía, o gobierno de la casa. Entonces, nos damos cuenta, de acuerdo a lo que estamos leyendo en estos diccionarios, tanto diccionario bíblico como diccionario teológico, 3 puntos que son muy interesantes de analizar. Esos 3 puntos son que mencionan administración de una casa, administración como mayordomo y gobernar una casa. Pero también habla de ahí que dice que es en distintos tiempos. Así que son periodos de tiempo cuando se refiere a la palabra dispensación. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora en Lucas 16:2 con un versículo donde esta palabra oikonomía es mencionada. Lo vamos a leer obviamente en la Reina Valera 1960 en español, pero vamos a ver que las palabras tanto como mayordomía y mayordomo están mencionadas en este versículo. Dice Lucas 16:2: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Las dos palabras de mayordomía y mayordomo que tienen que ver con la administración de una casa, administrar como mayordomo y gobernar una casa. Muy bien, pues entonces, considerando que la dispensación tiene que ver con periodos de tiempo, mayordomía, administración, gobernar, economía, vamos a ver si esto de las dispensaciones bíblicas, ya vimos que economía sí está en la Biblia en cuanto al versículo que acabamos de leer de Lucas 16:2.
Su traducción de mayordomía y mayordomo es oikonomía. Pero ¿está la palabra dispensación en la Biblia? Sí. Hay 5 pasajes donde se menciona la palabra dispensación y las vamos a ver. Voy a leer los versículos donde se menciona la palabra dispensación y voy a hacer énfasis en donde está mencionada para que nos quede claro que efectivamente la palabra dispensación se encuentra en la Biblia. Vamos entonces a 1 Corintios capítulo 9 versículo 17. Por lo cual si hago esto de voluntad, galardón tendré, mas si por fuerza, la dispensación del Evangelio me es encargada. Vamos a ver otro. Efesios 1:10. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como los que están en la tierra en él. Otro más. Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas en Jesucristo. El último es Colosenses 1:25, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Muy bien, entonces nos damos cuenta que sí, efectivamente, la palabra dispensación se encuentra en la Biblia, en 5 versículos. Y esas dispensaciones en estos versículos mencionan algo muy particular que es bueno contemplar y ver. ¿Ok? Entonces, la dispensación del Evangelio es el número 1. La dispensación del Evangelio. Está mencionado en la Biblia y está mencionado en los versículos y capítulos que acabamos de leer. Sí. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación de la gracia de Dios. La dispensación del misterio escondido y la dispensación del apóstol Pablo. En particular, estas dispensaciones, podemos estudiar cada una de ellas si buscamos cada palabra a la que nosotros nos enfrentamos en la Biblia para poder determinar su significado. Podemos encontrar mucha información sobre a qué se refiere aquí. Son 5 enseñanzas que se pueden predicar y que pueden ser muy interesantes de predicar. Por ejemplo, la dispensación del Evangelio. ¿Qué significa? ¿A dónde va? ¿A qué nos llama? ¿Es para la iglesia? ¿Fue para quién? Y eso es muy interesante. Así que hay muchos temas por los que nosotros podemos enseñar más adelante. Ahora, nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden. Acabamos de leer en la definición del diccionario bíblico que dice el Señor, el diccionario dice, significa literalmente administración de una casa, una economía y de ahí un trato ordenado con los hombres. Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y aquí nos damos cuenta que el Señor nos muestra cómo va ordenando las cosas y cómo ordena el Señor las cosas. Una cosa que es importantísimo y que son puntos muy interesantes que nosotros debemos de considerar para cuando venimos a estudiar la Biblia o cuando vamos a empezar a estudiar la Biblia, es tener mucho cuidado de cómo empezamos. Porque si nosotros no consideramos ciertas normas, ciertas reglas para poder entender la Biblia, podemos caer en falsas creencias, falsas doctrinas, como lo hacen muchas sectas o como lo hace gente que no tiene preparación en cuanto al estudio de la Biblia. Y esto tiene que ver con una cosa que es muy sencilla, el primer punto. El primer punto es que
la Biblia fue escrita para todos nosotros, pero no aplica a todos nosotros. Tal vez te preguntes, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué estás mencionando esto? Bueno, es un punto importante del cual hay que partir para empezar a estudiar la Biblia. Y el punto es que toda la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros toda, sino que una parte fue escrito para los judíos, otro para los gentiles y otra parte para la iglesia. Son tres formas en las que el Señor se dirige a cada uno de nosotros. Y voy a poner un ejemplo considerando que fue escrito para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. En Malaquías capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Así que es una profecía por medio del profeta Malaquías contra el pueblo de Israel. No es contra la iglesia, no es contra los gentiles, sino contra el pueblo de Israel. Fue dirigido al pueblo de Israel. Aunque nosotros lo leemos y la Biblia es para todos nosotros, no aplica a todos esto a nosotros, porque fue dirigido al pueblo de Israel. Y es a lo que me refiero y a lo que quiero dejar claro. Ahora tenemos, después de ver este punto de que la Biblia fue escrita para todos nosotros, pero que no aplica todo a nosotros, es el primer punto. El segundo punto que hay que considerar es que la Biblia es un libro histórico. La Biblia es un libro histórico que nos habla de cosas pasadas. Es un libro profético que nos habla de cosas futuras. Y es un libro doctrinal que nos habla de cosas presentes. Necesitamos saber, por ejemplo, ahorita que estábamos leyendo acerca de esta profecía del Señor en contra del pueblo de Israel. Dice profecía de la palabra del Señor en contra. Es profético, son cosas futuras que les estaba diciendo el Señor en ese momento por medio del profeta Malaquías al pueblo de Israel, porque era contra el pueblo de Israel. Era una profecía, algo que les iba a decir el profeta para que ellos conocieran. Entonces, la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Según la Reina Valera 1602, dice lo siguiente: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ahora, aquí puse yo la traducción de la Reina Valera 1960, la Reina Valera 1602 y la King James en inglés, donde la palabra trazar está en la Reina Valera 1602, pero en la Reina Valera 1960 es la palabra usar. Y en la King James usa la palabra dividir. Tres palabras muy interesantes que nos ayudan a dividir, a usar y a trazar bien. Hay que trazar bien la palabra del Señor de acuerdo a esto para presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Muy bien, entonces nosotros debemos, al trazar bien la palabra del Señor, debemos comprender que Pablo es nuestro apóstol y que nuestra enseñanza como iglesia vienen de las epístolas de Pablo. Vamos a ver lo que dice Romanos 11:13, y dice lo siguiente: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Nuestro apóstol es el apóstol Pablo. Nuestro apóstol es
el apóstol Pablo. Bueno, pues entonces vamos a empezar a trazar bien la palabra del Señor para que tengamos una idea de lo que vamos a hacer. Considerando que aquí es una línea de tiempo de cómo el Señor trabaja y trabajó en diferentes épocas, en diferentes tiempos, con diferentes personas de maneras diferentes. La primera división y la general que nosotros debemos conocer primero es la regla de partir del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Esa es la primera regla, considerar, para empezar a partir de ahí, cuando vamos a estudiar la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antes de Cristo y después de Cristo. Y eso también es como cuando nosotros estábamos antes de Cristo, que no conocíamos nada de la palabra del Señor, no conocíamos nada del Señor Jesucristo, ni del Evangelio, ni de que teníamos que pagar nosotros por nuestros pecados. Eso era antes de Cristo. Ahora que conocemos después de Cristo, conocemos otras cosas que el Señor nos va revelando por medio de su Espíritu Santo. Y eso es importante porque nos ayuda a entender entonces que hay una división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que está escrito en Hebreos 9:16, comienza después de la muerte de Cristo. Es decir, que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen al Antiguo Testamento hasta la muerte del Señor Jesucristo. Después del capítulo, en cualquiera de estos evangelios que se menciona la muerte de Cristo, después de la muerte de Cristo, inicia el Nuevo Testamento. Pero vas a estar diciendo, pero ¿cómo si abrimos la Biblia y aparece el Nuevo Testamento, Mateo, y después Marcos, y después Lucas, y luego Juan? Sí, pero dice Hebreos 9:16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Así que necesita intervenir la muerte para que pueda entrar el Nuevo Testamento. Dice aquí, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Por eso, después de cualquier capítulo de estos evangelios donde comienza que Cristo murió, entonces ahí es donde comienza el Nuevo Testamento. Todo lo demás escrito pertenece a la ley o al Antiguo Testamento. Muy bien, entonces vamos a ver que hay 8 dispensaciones que vamos a ir estudiando cada una de ellas para saber cómo Dios trabajó con cada una de estas durante ese periodo de tiempo, con estas personas, y cómo se consideran y cómo se llaman estas dispensaciones. Son 8 dispensaciones y la primera se llama edénica o de la inocencia. La primera se conoce como edénica o de inocencia. La segunda se conoce como antidiluvial o de la conciencia. La tercera se conoce como gobierno humano o postdiluvial. La cuarta es la patriarcal o conocida como de la familia. La quinta es la ley o legal. La sexta se conoce como la iglesia o la gracia.
La séptima se conoce como la tribulación y la octava se conoce como el milenio. Son 8 dispensaciones en diferentes tiempos, en una línea de tiempo de cómo trabajó el Señor y está trabajando con los hombres. Ahora, en la primera dispensación intervienen Adán y Eva. En la segunda, Set y Noé. En la tercera, Noé y Nimrod. En la cuarta, Abraham y Faraón. En la quinta, intervienen José y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús. En la sexta, interviene el cuerpo de Cristo y un periodo de apostasía peligroso. En la séptima, intervienen Satanás, el anticristo, el falso profeta. Y en el milenio interviene Jesucristo, Satanás y el lago de fuego. Así que entonces conocemos que estas dispensaciones, primero es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La primera dispensación, la inocencia; segunda, la conciencia; gobierno humano, la tercera; patriarcal, la cuarta; quinta, la ley; sexta, la gracia; séptima, la tribulación; y octavo, el milenio. Pero en este tiempo, aquí viene el rapto. Estamos en los últimos días, en esta parte de aquí, donde vivimos un tiempo de apostasía y un tiempo peligroso. Después de la tribulación de 7 años, que son 2 periodos de 3 años y medio, viene en esta parte de aquí la segunda venida del Señor. Aquí viene la segunda venida del Señor, pero también la batalla del Armagedón. Y después el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, donde va a gobernar en esta tierra por 1000 años. Ok, voy a hacer entonces mención de algo de la tribulación. En la tribulación estará en acción Satanás, el anticristo y el falso profeta. Pero serán 3 personas actuando coordinadamente para lograr un mismo propósito. Hay gente que enseña que hay Trinidad satánica. Y eso es una mentira, porque no puede ser, porque para que eso sucediera, Satanás tendría que tener algo que no tiene, y lo vamos a ver. Sería quizás mejor describir, en vez de Trinidad, como trilogía satánica, porque la Trinidad lleva tras sí el hecho de ser 3 en 1, algo que Satanás ni nadie puede imitar. La Trinidad de Dios significa 3 personas diferentes, todas ellas de la misma esencia, es decir, todas ellas Dios. Sin embargo, no son 3 dioses, sino un solo Dios verdadero. Satanás trata de imitar todo lo del Señor, pero él no puede haber una Trinidad, porque eso no existe, sino estamos hablando de una trilogía satánica, porque para que fuese Trinidad tendría que tener la misma esencia de Dios. Y Dios solamente es uno. Así que es algo que Satanás no puede hacer, y por eso va a haber 3 personas en el tiempo de la tribulación. Y vamos a ver que, de acuerdo a estas dispensaciones que estamos estudiando, cómo el Señor en cada dispensación hubo un periodo de gracia y un periodo de juicio. Voy a mencionar solamente el primero, que fue Adán, que fue en la época de la inocencia, que estaba sin pecado.
Esa fue la gracia, fue creado el hombre a imagen de Dios. Esa fue la gracia que tuvo el Señor. Ahora, el juicio del Señor fue la expulsión del huerto de Edén. Así que fue destituido de la gloria de Dios, murió espiritualmente en este proceso, en este tiempo que vivió Adán y Eva. Nosotros vamos a ir enseñando, hoy lo estamos enseñando de una manera general, todo esto, pero lo vamos a enseñar de manera particular cada una de estas dispensaciones para que nos quede claro. Pero esta es prácticamente la introducción al estudio de las dispensaciones bíblicas. Entonces, el Señor, el juicio que tuvo con Adán y Eva en la primera dispensación fue la expulsión del Edén. Ahora, en todas las dispensaciones comienza bien y termina mal. Vamos a ver entonces los juicios que el Señor tomó en contra de cada tiempo y de cada situación que se presentó en la dispensación de los tiempos, donde intervinieron Adán y Eva. Fue la expulsión del Edén. En la conciencia, donde intervino Set y Noé, vino el diluvio. En el gobierno humano, donde interviene Noé y Nimrod, hubo la confusión de lenguas y fueron dispersados todos por regiones diferentes. En la dispensación patriarcal o de la familia, en que interviene a Abraham y Faraón, el juicio del Señor fue 400 años de esclavitud del pueblo hebreo. En el tiempo de Moisés, recibió la ley y fue el juicio de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el juicio de Dios. Ahora estamos viviendo en este tiempo. Este es nuestro tiempo donde nosotros estamos, y pertenece a la iglesia, a la gracia, y nosotros hoy en día somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy somos salvos por fe. Este es el tiempo en que nosotros vivimos. Es el último tiempo. Aquí estamos nosotros, en esta parte de aquí. El rapto está cerca, pero aquí está interviniendo apostasía y tiempo peligroso, para que entonces, cuando se cumpla el tiempo después del rapto, venga Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ahora, hay gente que piensa que el chip y que el apocalipsis, los videos y enseñanzas que están viendo en internet, pero no han buscado cómo estudiar o trazar bien la palabra del Señor, sino están enfocados en saber qué nos espera. Como con cierta malicia, como buscando a lo mejor atemorizarnos nosotros mismos de que qué nos va a acontecer. Pero déjame decirte una cosa, mi querido amigo que me oyes, amigo en Cristo, nosotros, el tiempo que se considera para la marca de la bestia es en el tiempo de la tribulación. No lo va a pasar la iglesia, porque primero viene el rapto y entonces vienen 2 periodos de 3 años y medio para ser 7 años en el periodo de la tribulación, donde Satanás, el anticristo y el falso profeta engañarán y destruirán a todos los cristianos. Hay una enseñanza de cómo ser salvos en la tribulación. Hoy somos salvos por fe. Hoy realmente es muy sencillo ser salvo. Gracias a Dios por eso. Pero en este tiempo va a ser muy complicado ser salvo. Posteriormente vamos a enseñar cómo ser salvo en la tribulación. Y lo vamos a enseñar para que tengamos conocimiento de qué es lo que les espera a las personas que rechazan a nuestro Señor Jesucristo.
En este tiempo de la tribulación, después viene la segunda venida del Señor y la batalla del Armagedón, donde Satanás va a ser encadenado por 1000 años en el abismo y va a gobernar nuestro Señor Jesucristo 1000 años en forma literal. En este mundo va a reinar por 1000 años de paz. Pero no termina ahí, porque después se le va a soltar a Satanás y va a salir a engañar a las naciones, y después viene el juicio del gran trono blanco y después la eternidad. Así que hay mucho todavía por enseñar, pero esto estamos empezando, es de una manera general de lo que queremos mostrar. Ahora, el Señor a nosotros nos exhorta a que prediquemos el Evangelio, y es necesario que conozcas el Evangelio. Si tú no lo conoces, si es la primera vez que ves algo acerca de un estudio bíblico, o de qué te llamó la atención las dispensaciones bíblicas, y no conoces nada de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que el Evangelio se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y el Señor nos ha puesto a nosotros en el ministerio de la reconciliación para llevar la palabra del Evangelio, para que conozcas que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros, para no ir al lago que arde con fuego y azufre, que está destinado para Satanás. Así que, en cuanto al Evangelio, vamos a ver lo que dice entonces Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de la muerte, el juicio. Nos vamos a tener que presentar delante de la presencia del Señor para dar cuenta de nuestros actos. Hoy vivimos un tiempo peligroso, un tiempo de apostasía. El Señor está por venir por su iglesia. Aquí estamos en este tiempo nosotros. Hoy hay una oportunidad para que te arrepientas y te conviertas al Señor. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Es necesario dar la media vuelta de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ver las cosas, y creer en el Evangelio. El Evangelio entonces está en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, y dice lo siguiente: además, hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, por mí y por todo el mundo. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acércate al Señor, reconoce la obra maravillosa que hizo el Señor por nosotros, por amor a nosotros, porque dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven al Señor Jesús, transforma tu vida, transforma tu mente, arrepiéntete, conviértete, dale una vuelta a tu vida. Hay esperanza en la palabra del Señor para todos nosotros. Hay salvación en este momento que estamos cerca del rapto, donde el Señor va a venir por su iglesia y se la va a llevar, para que entren 7 años de tribulación. Tú puedes morir sin Cristo, antes de Cristo o después de Cristo. Como había yo dicho, antes de Cristo era yo pecador, después de Cristo soy salvo. ¿Cómo quieres vivir? Ven al Señor Jesús y reconoce
que Él es el Señor. Así que, mi querido amigo y oyente, te damos las gracias por habernos visto, hermano en Cristo. A toda la iglesia, muchas gracias. Ha sido un placer realmente poder compartir con ustedes. Y esto es lo que vamos a estar predicando en las siguientes semanas. Cada una de estas dispensaciones la vamos a ver de una manera particular para que tengamos la idea clara a qué se refiere cada dispensación y después tener ya todas las prédicas, entonces comprender que es muy importante poder trazar, usar y dividir bien la palabra del Señor para que no caigamos en falsas enseñanzas, falsas doctrinas y podamos tener la confianza de que vamos por buen camino. Así que, mi querido amigo y oyente, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga. Gracias. Bye.